Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy la psicóloga encargada de intervención y prevención de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central. Y bueno, les quería también dar la bienvenida, dar el puntapié inicial a el mes de la niñez. Vamos a hacer un ciclo de temáticas en la radio relacionadas con este tema y para eso tenemos una invitada súper especial hoy día. Trajimos para conversar a una investigadora que está explorando o ha explorado cómo se habla del tema de la natalidad en los espacios digitales. Es Consuelo Calderón, socióloga de la Universidad Católica de Chile y además investigadora del Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, María, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Oye, Consuelo, ¿quieres saludar? ¿Hay algo de la presentación que quieras agregar para nuestros radioescuchas? No, nada en particular. Quizás decir que en el laboratorio nosotros estamos constantemente investigando temas bastante diversos y en cierto sentido vamos renovando ese tipo de investigación. Así que ustedes nos pueden buscar en Google como Laboratorio de Conversación Pública Universidad Central y descargar ahí todos los informes, todas las investigaciones que hemos estado haciendo y vamos a realizar más también en el futuro. Y es una excelente recomendación. Yo digo esto como una persona a la que le cuesta caleta leer cosas de no ficción y yo lo pasé muy bien leyendo el reporte del que vamos a hablar hoy día. Qué bueno, gracias. No, totalmente. Así que, Consuelo, quiero primero quizás partir con que nos puedas contextualizar un poquito, porque yo estoy asumiendo que la mayoría de las personas, como yo antes de realizar este programa, no conocíamos este reporte ni quizás el trabajo del laboratorio. Entonces cuéntanos un poquito, contextualízanos un poquito de esto, como cómo nace la idea, cómo deciden los temas a investigar, por qué decidieron investigar de este en particular y cómo fue ese proceso de investigación. Sí, bueno, el informe o los informes en su conjunto se denominan corrientes subterráneas y en estricto rigor fueron gestados por mis jefes, que son los profesores Axel Callis y Matías Gómez de la Universidad Central, los dos también sociólogos. Y ellos quisieron tener esta idea como de capturar aquellas discusiones que emanaban desde la misma sociedad civil, desde las mismas personas y que proliferaban en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales, mejor dicho, y que y también como intentar responder a la pregunta de qué tan contrarios o qué tan distintos era la discusión que se daba desde la agenda pública, es decir, desde los medios de comunicación. Pero el foco en realidad está en lo que dicen las personas, entre comillas, comunes. Y bueno, a partir de eso, nosotros seguimos una metodología más o menos similar para todas las temáticas. Y eso es que nosotros como equipo, somos un numeroso equipo de investigadores, nos topamos con algún tema en particular que nos llama sobremanera la atención y que vemos que está siendo bastante conversado en las redes y que más o menos lo que se habla no está siendo lo suficientemente discutido en los medios de comunicación más hegemónicos. Y a través de eso, al identificar ese tema, vamos más bien topándonos nuevamente con otras publicaciones en diferentes plataformas de esa misma temática o buscando activamente donde se esté discutiendo por este fenómeno en particular que en ese momento nos interesa. Y así vamos agarrando datos de manera cualitativa para este caso. Bueno, para contextualizar un poquito este reporte, voy a contarles a la gente que nos escucha, que nos ve, que vamos a hablar específicamente de la natalidad. Este reporte recoge lo que dicen los medios de comunicaciones, tal como mencionaste tú, y las redes sociales también. Sí. Entonces, creo que es importante hacer ese contexto para que la gente sepa. Bueno, y me gustaría preguntarte también, ¿por qué hablar de natalidad? ¿Por qué crees tú que este tema fue relevante de poder recoger, de poder toparse con estas discusiones que se estaban dando? Sí.
Yo creo que fue importante hablar de natalidad porque ya hace mucho tiempo las investigaciones han estado identificando, las investigaciones desde la academia han estado identificando esta transformación en la tasa de natalidad, de que claramente está yendo a la baja y desde los medios de comunicación se ha puesto como si fuese un problema. Y ese diagnóstico igual tiene sus razones de ser. El hecho de que la tasa de natalidad baje implica que eventualmente van a haber menos jóvenes y menos adultos jóvenes que cuiden del resto de la sociedad. Pero de todas maneras esta es una visión del problema bastante productivista porque habla del progreso o el sustento económico a nivel social en el corto, o sea, en el mediano y largo plazo. Pero también hay otras temáticas que no están siendo lo suficientemente indagadas, como la pregunta de por qué las personas están tomando estas decisiones. Y hay algunas necesidades o expectativas a nivel social y a nivel individual que parece que las sociedades hoy en día no están cumpliendo con suficiencia, que explica esta decisión. Sí, a priori, cuando leí el reporte, me pareció igual bien fatalista la forma que tenían los medios de comunicación de tocar la temática. Porque, o sea, recuerdo estoy muy de acuerdo y el reporte lo recoge también. Esto de que es muy productivista, de que no nos van a quedar personas jóvenes para que trabajen en el sistema. Sí, totalmente. Y también comentan en el reporte que hay muchas comparaciones, o que se habla mucho en la tasa de natalidad, de China, de Corea del Sur, de Japón, que son países donde esta problemática está como más tocada. Y es muy loco también que se haga esa comparación pensando, o sea, yo pienso en los países asiáticos y pienso en una realidad tan distinta quizá a la que se vive en Latinoamérica, pero parece que se hace esa comparación desde los medios, pues, un poco de que vamos a estar en esta crisis, en esta baja. Claro, tal como dices tú, esto es un problema de lo que nos tenemos que hacer cargo. Sí, el problema, tal como tú dices, el problema de cómo se está comunicando este fenómeno es que sí, tiene esta perspectiva más que fatalista, sino bastante como técnica. Entonces, lo que eso hace que el diagnóstico o la forma en que se desarrolla esta temática desde los medios de comunicación tiende a ser un mensaje mucho más homogeneizante, donde las opiniones, por ejemplo, de los políticos son los que importan, donde el diagnóstico de los profesionales es lo que prolifera, el tema de las tendencias demográficas. Todos esos temas o los datos más duros son lo que están tocando, o como tú dices, esta misma comparativa con otras naciones que de repente se escapan del contexto de nosotros, que es totalmente distinto también, y hay que hacer algo al respecto con eso. Pero el problema que hemos visto es que no logra agarrar la diversidad de voces que existen con respecto a esta temática, y más aún las experiencias totalmente distintas de las personas que su trayectoria de vida que los lleva a tomar este tipo de decisiones que puede que tengan alguna dimensión económica, financiera, pero en realidad trasciende esa razón. Oye, Consuelo, y bueno, algo que también me llama la atención del reporte, que yo como una persona que no está investigando estos temas puede considerar novedoso, es que ver las conversaciones que se dan en medios digitales, en las redes sociales. Investigan comentarios de TikTok, de Instagram, de Facebook. A mí eso me parece un ambiente muy nuevo de investigación, considerando en todo lo que es el levantamiento de información académico. ¿Cómo fue, o sea, cómo viviste tú este proceso? Porque tú ya has investigado estas cosas o tienes especialidad en eso. Tienes harto interés también de los medios digitales. Sí. Cuéntanos un poquito qué es o qué implica investigar estos medios, con qué obstáculos te encuentras y por qué también se está haciendo quizás necesario levantar lo que ahí aparece. Sí, a mí me encanta estudiar los medios digitales porque efectivamente tú te encuentras con estas voces o estas posiciones que de cierta manera están como marginadas de los medios más hegemónicos o que a ratos también se contraponen con una idea que uno creía que era una verdad absoluta. Y por esa razón es muy interesante, pero al mismo tiempo también no ha sido lo suficientemente tomado en cuenta o con seriedad para poder dar a conocer de que hay ciertas necesidades de las mismas personas que están
lo están planteando con bastante argumento en estas redes, pero por esta razón de que no se toma con seriedad, no se está integrando en la agenda pública. Pero de todas maneras, este tipo de investigaciones también tienen sus limitaciones, como tú dijiste, sus obstáculos, sus dificultades. Y ponte tú, para este caso en específico de nuestro informe sobre natalidad, uno de los primeros obstáculos que tuvimos es la accesibilidad a ciertos grupos. Uh-huh. Por ejemplo, Facebook, yo creo que tú sabes, tiene, por ejemplo, grupos como privados. Claro. Entonces, el hecho de intentar ver cómo nosotros nos podemos integrar a eso y poder obtener cierta información, y también de la mano con eso, ser éticos en el uso de la información. Entonces, nosotros no solamente tenemos que en ciertos puntos, cuando la información no es pública, comunicarnos con alguien que está administrando aquellos grupos, o también pasar por un comité de ética, el de la universidad, que toda investigación debiese hacer para que nos aprueben el proyecto que estamos llevando a cabo. Y también está el tema de asegurar la anonimidad y protección de las personas que están siendo involucradas, que están siendo estudiadas en esto. Y por último, yo creo que acá específicamente para este tema también se nos fue súper dificultoso encontrar testimonios de hombres. Parece ser que el tema de la natalidad es algo como un discurso bastante feminizado, y que aparentemente la población masculina cree que no es parte de eso, o parece que no logra integrarse con suficiencia en toda esa discusión. Y para nosotros es bastante importante asegurar cierto nivel de complejidad y poder agarrar las voces más diversas. Absolutamente. Uh-huh. Y algunos datos que a mí me volaron la peluca del reporte tiene que ver con el uso. En un momento ustedes plantean la división por género de personas que usan las redes sociales, y las mujeres usan las redes sociales mucho más que los hombres. No me acuerdo dónde lo vi, pero era como básicamente la mitad de los usuarios de redes sociales eran mujeres, un tercio hombres, y el otro porcentaje eran otras identidades de género. Uh-huh. Entonces también me llamó mucho la atención como las mujeres parece que tenemos más espacio ahí, pero no es solo eso. Porque en el tema de la natalidad, también en los medios de comunicación, las palabras como mujeres o madre aparecían el doble de lo que aparecían las palabras padre. Sí. Entonces parece que por ahí de pronto ves tú también quizás como una especie de, no sé cómo decirlo, de intersección entre cómo manejan este tema los medios de comunicación a la conversación que se da sobre natalidad en las redes sociales. Sí. Y acá quiero también como hacer un punto antes como de responder a esa pregunta, porque lo que nosotros ponemos en la muestra, dado que es un estudio cualitativo, no hay que hacer como el hincapié en que no es representativo de la sociedad. Uh-huh. Así que uno no puede hacer como la conclusión de que hay más mujeres que ocupan redes sociales. Lo que sí vimos es que en mayor medida son las mujeres que hablan de temas de natalidad que hombres u otras identidades. Ahí puede hacer otra cosa. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, a pesar de que hace ya mucho tiempo somos bastante conscientes de la existencia de roles de género que están operando en nuestra sociedad, y de repente intentamos alejarnos de eso o criticarlos o cambiar el modo de hacer las cosas, aparentemente en esta temática en particular, siguen operando esa mentalidad, tanto desde las mujeres que se hacen, por obvias razones, se hacen cargo de este tema, dado que ellas son las que tienen que acarrear un niño 9 meses si es que quedan embarazadas, pero lamentablemente los hombres no sé lo que está pasando ahí con exactitud. No se sienten lo suficientemente integrados o con las suficientes capacidades como para poder opinar o decir algo al respecto sobre natalidad. Bueno, es muy interesante porque me imagino también que las redes sociales implican, y lo mencionan también en el reporte, la existencia de algoritmos. Como sí. Pienso que de pronto hay espacios muy específicos de discusión en las redes sociales a los que cuesta tener acceso si uno no cumple determinadas características o tiene determinados intereses. Me acuerdo que en un momento un hombre que es padre, en pareja y tiene hijos, me comentó que le salía mucho contenido en redes sociales. Él lo mencionó como de papás luchones, como de padres solteros que se hacían cargo de hijos e hijas. Y yo pensé, a mí jamás me ha salido eso, po. No. Entonces uno también se enfrenta como a esas diferencias
el contenido al que acceden las redes sociales por todo esto de los algoritmos. ¿Cómo vieron eso ustedes en la investigación? Sí, bueno, claramente el tema de los algoritmos es algo que es parte ya del funcionamiento de diferentes plataformas digitales. Y estos algoritmos también funcionan tienen sus especificidades en su funcionamiento dependiendo de la red social en cuestión. ¿Cómo logramos intentar agarrar ese punto? De por sí nuestro equipo de investigación es bastante diverso. De repente también nosotros creamos como una red social como de la nada también para obtener otro tipo de información. Pero cuando ya no están apareciendo a cada uno de nosotros algún tipo de publicación con respecto a la temática en particular, que en estricto rigor su contenido ya se está repitiendo, también intentamos dar vuelta un poco el algoritmo y buscar activamente sobre una temática en particular. Y el algoritmo no es que te esté viendo o te conozca, sino que simplemente te estudia según los clics que tú vas dando, según lo que tú de cierta manera te llama la atención, y eso se va exacerbando cada vez más. Muy interesante. Oye, Consuelo, ¿te parece si nos vamos a nuestra primera pausa musical antes de seguir conversando? Sí, dale. Súper. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Y estamos de vuelta después de haber escuchado a una Caliuchis enamorada, feliz de ser madre. Y pensando en eso, ahora Consuelo, para seguir conversando, que está súper interesante para mí la conversación, espero que para nuestros radioescuchas también, quería preguntarte un poquito ya sobre los resultados del reporte, sobre lo que aparece en redes sociales. Porque el reporte recoge cuáles son los argumentos que tienen las personas para no tener hijos. Ahora, sobre este proceso, te quería preguntar un poco tu opinión personal, como de todo lo que salió, ¿hubo algo que tú consideres que es como de especial relevancia, que salió más en la discusión, o que incluso que te llamara la atención? Yo creo que en verdad los argumentos son bastante diversos, y nosotros como que los habíamos categorizado en aquellas como argumentos que ya han sido más o menos vistos o ya han sido más o menos discutidos, como es el tema del costo de la vida o la responsabilidad social de lo que implica traer como un niño al mundo. Pero también aparecen otras visiones que nosotros como que catalogamos como las nuevas, que es como las consecuencias para la salud mental y física que implica no solamente gestar un niño, sino también todo su desarrollo. Y también está el creciente reemplazo de los hijos por los animales de compañía, y por otro lado esta visión como fatalista a la que le denominamos, y yo creo que esa visión es algo que nos llamó bastante la atención, el tema como del fatalismo, porque de cierta manera conjuga la responsabilidad que implica tener un hijo con esta preocupación como por el cambio climático, y traspasa esta opinión o esta posición que la gente tiene hacia la crisis medioambiental, hacia personas o hacia ciudadanos que no necesariamente son activistas de ello. Y de cierta manera hacen suyo el problema de querer hacer algo al respecto, y toman esta decisión bastante loca de querer no tener un hijo para como una especie de activismo para intentar revertir esa situación en la que estamos. Eso también me llamó la atención. El apartado le pusieron fatalismo, fin del mundo. Sí. Porque efectivamente, y bueno, yo para transparentar te comentaba, Consuelo, antes de partir, que yo leyendo este reporte, como una mujer de 29 años sin hijos, me vi como que siento que en algún momento en la discusión que tengo yo conmigo misma sobre la maternidad, y que me imagino que todas en algún momento estamos teniendo o tuvimos o tendremos, aparecían de alguna u otra forma estos argumentos, y claro, pues parece que toman harta relevancia ahora lo que tiene que ver con el cambio climático, las crisis económicas, básicamente esta idea como de
que la vida, bueno, y lo de la salud mental también, como la vida es sufrimiento, es una visión súper fatalista, no solo de que el mundo se va a acabar, sino también de que la vida implica cosas fatales, como de que el mismo hecho de estar vivo puede implicar dolor o sufrimiento. Entonces, ¿para qué voy a traer a alguien a tener esa experiencia del mundo? Sí. Me parece que es un fatalismo así como que engloba harto esos nuevos argumentos. Sí. Es súper loco. Sí, es como una forma de nihilismo contemporáneo integrado a este tema en específico. Pero aparte de eso, también hay como todo otra vertiente de argumentos que yo los pienso desde una perspectiva más bien individualista, de esta necesidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero libertad, yo quiero disfrutar de mi vida, y el hecho de tener un hijo para mí va a implicar estar prácticamente amarrada a otro ser que depende de mí, y no voy a poder hacer las cosas que quiero hacer, poder estudiar, poder viajar, me va a consumir tiempo, me va a consumir energía, no voy a tener la comodidad que tengo hoy en día, así que también por esas razones decido no tener hijos y valerme a mí misma. Uh-huh. Sí, absolutamente. Pero claro, y aparece también este otro argumento de los animales de compañía, que es un poco, esta responsabilidad sí se ajusta un poco más como a una vida que igual puede tener autonomía, responsabilidades y comodidades, porque puede depender de mí un ser que puede ser mejor un animal, o un gato, un perro, una mascota, ¿no? Sí. Parece ser que este sentimiento como maternal o paternal también aún permanece, y como que necesitamos volcarlo hacia algo. Y me acuerdo que alguna vez leí o alguien me dijo de que hoy en día las mascotas son como los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas, una cosa por el estilo. Y más aún, ya no se habla tanto del concepto de mascota como tal, porque parece ser medio denigrante. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, del concepto perrijo, para decir que estos animales domésticos yo los concibo como mis hijos, los cuido activamente, los alimento, pero no solo eso, también los dejo dormir en mi cama, les consigo a alguien que los cuide cuando yo no puedo estar por temas laborales, por ejemplo. Intento llevármelos hasta de viaje. Todo lo que en estricto rigor uno hace con un niño se lo está traspasando también a un animal. Claro, básicamente todo menos el pagar educación. El pagar educación, que es bastante visceral ese pago, y bueno, y también el tema de la salud de los niños también es otro pago bastante potente. Sí, eso se alinea harto con el argumento también económico, como del costo de la vida. Sí. Que había un argumento súper importante de está todo muy caro, y vi un poco también comentarios similares en el tener los animales de compañía, como si ya la comida de mi perro está cara, no quiero imaginarme el criar un niño. El criar un niño, sí, totalmente. Y además también a eso se le añade todo este tema de la crisis habitacional, donde cada vez los arriendos también son más caros, y también esta idea de la casa propia es cada vez más lejana. Entonces también entra la problemática de que yo no puedo asegurar un espacio propicio para el desenvolvimiento de un niño, y eso también es un problema. ¿Cómo me puedo hacer cargo de ello si por ahora no lo puedo sostener? Y eso me parece súper relevante, porque creo que este reporte nos ayuda a complejizar la visión que tenemos sobre la natalidad, ya no solo como una decisión personal que se basa en ahora tengo ganas, ahora quizás no tengo ganas, o quizás toda una discusión que es más moral, como que viene un poco a tirar abajo estas ideas bien idealizadas, que yo creo que eso está súper bien, que se desidealice esta idea de familia tradicional, o de maternidad o de paternidad, que es algo que en conservadurismo yo creo que ha sostenido por mucho tiempo. La idea de la abnegación, de la entrega total, de el criar como misión de vida, muchas veces asociado al género femenino. Yo creo que está súper bien que eso también se critique. Y creo que al complejizar esta discusión nos pone ahora en la palestra la idea de tener un hijo no es solo una decisión personal, sino que parece que es necesario todo un sistema de apoyo que funde las condiciones para que las personas puedan decidir ser madres o padres. O sea,
un sistema económico que la gente perciba estable, parece que un buen sistema incluso de salud mental, porque se habla harto aquí como del estrés que implica criar, sí, de salud en general. Muchas personas dicen, es que el parto me da susto, entonces un buen sistema de salud, lo que tú dices respecto de las casas. Entonces parece que también ahí hay todo un tema político, de visión de sociedad, que ahora se integra, o que muestra por lo menos el reporte respecto de la natalidad. Sí. Bueno, en el reporte logramos identificar esta tensión también, como tú dices, de esta mirada más pronatalista, donde marca toda esta maternidad desde un deber ser, que es moral, que es natural también, entre comillas, y hasta a veces religioso. Y también es algo que no solamente apela a la mujer, sino que a esta idea como de familia tradicional. Entonces la reproducción parece que se posiciona desde esta perspectiva tradicional como una especie de misión de la mujer, reivindica estos roles ya ultra reconocidos de género y solamente con la intención de asegurar esta continuidad del linaje y también la continuidad de la nación, y ahí radica como su intención política, y es por esa razón que los medios de comunicación lo posicionan como un problema nacional prácticamente. Pero estas posturas ya antinatalistas van a problematizar esta imposición social o esta misma expectativa de género, defendiendo el derecho de la mujer a no maternar para priorizar sus propias necesidades individuales por sobre las sociales. Entonces, tal como dices, no solamente es un tema económico como se cree o como se está planteando desde los medios de comunicación más hegemónicos, sino que también es algo moral, es algo ético. Yo no quiero, por ejemplo, traer un niño al mundo, a un mundo en el que está en plena crisis y que parece que nunca acaba sus ciclos de crisis. ¿Para qué? Si eventualmente va a sufrir. Y más aún en un futuro cuando yo no esté también para poder cuidarlo. Y por otro lado también está el tema de como bien tú dijiste, de las redes de apoyo. Aparentemente no existen las suficientemente redes de apoyo para que te ayuden al desarrollo exitoso de un niño o una niña. Y también se habla bastante como del tema de la corresponsabilidad, que a pesar de que sea un concepto que ya se ha discutido, parece que en la práctica aún no se ha llevado con suficiencia, porque los usuarios acá que hemos estudiado tienden a pensar que aún el tema de la maternidad es algo que desproporcionalmente se lo lleva a la mujer. Absolutamente. Yo, leyendo el reporte anoche, preparándome para esta entrevista, pensaba un poco en que estas posturas son, ¿cómo decirlo?, bien desesperanzadoras, y son desesperanzadoras en el sentido de que, claro, hay aquí ciertas cosas que no cuestionan un poco, o sea, no veo yo una idea transformadora de la idea de la maternidad, un afán transformador en la idea de la maternidad de estas razones, de estos argumentos. Me parece que es como la maternidad es esto, es esta idea que nos venden, que nos dan, que nos llega por la escuela, por la familia, por la religión y por los medios de comunicación, y yo la rechazo por todos estos argumentos, que todos me parecen súper válidos, pero pensaba también, entonces como que pareciera que las opciones son ser madre en estas condiciones idealizadas o no serlo, por todos estos argumentos que aparecen. Y es como, bueno, quizás también hay ahí una invitación, esta es una idea que estoy aquí recién fraguando contigo, de poder transformar quizás la idea que se tiene de la maternidad o de la crianza, quizás de apuntarla hacia algo que permita la idea de la esperanza, de desarticular quizás los roles de género, de no pensar la maternidad como algo que tiene que ser de las mujeres, aislado y desgastante. Sí. Pero eso implica también una transformación social. Sí, totalmente. Yo creo que quizás lo esperanzador es que efectivamente vimos en nuestro análisis de las plataformas de redes sociales que la gente, por ejemplo, ya concibe esta idea de familia como algo distinto a esta idea tradicional del papá, la mamá y los hijos. Ahora es múltiple, y es más, esa forma como de llevar a cabo este vínculo fraternal se legitima, y quizás hasta más que la mera crianza biológica.
Y eso es bastante alentador, creo yo, para que cada uno que percibe y experimenta el mundo de manera totalmente distinta, dado que todos somos individuos diferentes, pueda llevar a cabo su propia vida de la forma que más le acomoda o ajustado a sus valores en particular. Pero sí, a mi parecer también es necesario una transformación social mayor, de partida que la agenda pública no meramente vea este tema como algo demográfico, como algo productivo, como algo económico, sino que también en esta toma de decisiones también hay motivaciones profundamente políticas y emocionales, donde se evidencia un malestar estructural con esta percepción de que las condiciones para criar, cuidar y proyectar un futuro sobre lo que tradicionalmente se concibe como maternidad en realidad es frágil, y que no solamente actualmente parece ser que es inviable, sino que también es una experiencia que puede ser angustiante dado todos estos obstáculos. Y por otro lado, también a mi parecer, indagando más en el tema de la corresponsabilidad, para mí sería bastante importante que los hombres crecientemente se hagan también cargo y se integren de todas estas discusiones, dado que la maternidad y la paternidad también es algo que debiese ir de la mano si es que un hombre y una mujer toman la decisión de traer una vida a este mundo. Uh-huh. Absolutamente. Creo que ahora, incluso pensando en términos políticos, la visión de la paternidad está vista como algo muy ausente, y esa ausencia como algo que se sanciona, como que yo creo que pienso paternidad en la política y pienso solamente como en Ley Papito Corazón, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones. Pero creo que está súper bueno que hagamos la invitación a todas las personas que nos están escuchando ahora, primero a que lean el reporte, a que se informen de lo que está pasando, porque todos estos argumentos de una u otra manera los hemos escuchado y es impactante verlos todos reunidos así y explicados de una forma tan clara. Entonces yo de verdad lo recomiendo mucho, y quiero también hacer la invitación a que podamos pensar también de dónde vienen estos argumentos, desde qué lugar nos estamos parando, porque me parece a mí, leyendo todo esto, que sí, pues que es necesario centrarnos quizás en un afán un poco más transformador, o sea, en plantearnos cómo es entonces posible, en estas condiciones que tenemos, de cambio climático, de crisis económica, etcétera, todos los argumentos que aparecen, la posibilidad de hacer familia, o de crianza, o incluso, si no es desde la maternidad, del cuidado con otros. Sí. Siento que plantea preguntas que son muy transversales y que me parecen también súper necesarias. Sí. En vista de eso también, uno de los temas de los argumentos era como esta posición que también es bastante individualista, y de cierta forma también como que idealiza cierto individualismo de que yo no quiero tener hijos porque tengo ABC meta que estos hijos no me van a permitir hacer. Entonces voy a invertir todos mis recursos, y acá no solamente hablo de plata, sino como de tiempo y energía en mí misma, que también es válido, pero de cierta manera también recae en cierta idealización de esos objetivos. Pero por el otro, pero de todas maneras uno tampoco puede enjuiciar tanto esa forma de pensar, porque es algo bastante particular el individualismo de Occidente. Claro. Y aparentemente también, no solamente la persona, sino que también la sociedad necesita un poco más de este comunitarismo, del hecho de poder sujetarnos con los otros para poder surgir en tanto individuo. Y mientras el individuo surge, también la sociedad lo puede hacer. Absolutamente. Oye, Consuelo, y para recordarles a las personas que nos escuchan, ¿dónde podemos encontrar para este reporte para leerlo? Sí, en nuestra página web del Laboratorio de Conversación Pública. Simplemente pueden buscar Laboratorio de Conversación Pública Universidad Central y en Google les va a aparecer al tiro. Súper. Los invito entonces a una nueva pausa musical. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Volvemos
a esta conversación súper interesante. Yo la he pasado muy bien y quiero aprovechar esta instancia, Consuelo, para agradecerte enormemente la disposición a venir a esta entrevista y a comentar todas estas temáticas aquí en este programa de radio. No, muchas gracias a ti por interesarte también de estas cosas. Oye, Consuelo, y antes de ir cerrando y pasar a nuestra sección de recomendaciones, me queda una pregunta que hacerte que me parece importante, que es un poco tú como investigadora de medios digitales. ¿Qué recomendaciones podrías hacernos a las personas que somos usuarios respecto como a toda esta información a la que estamos expuestos? Porque respecto a la natalidad, hemos visto todos estos argumentos, pero claro, pues no nos damos este espacio quizás para depurarlos, para pensarlos. Pensando en esta exposición de información y en las características que tienen los medios digitales, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Qué riesgos ves? ¿Qué cuidados podríamos tener? ¿Qué oportunidades existen? Mira, antes que todo, yo no soy partidaria de criminalizar Internet y todas las plataformas que tiene. Como todo fenómeno en la vida, tiene sus usos y sus ventajas, pero también uno tiene que cuidarse en ciertos aspectos, y esto sucede en todo, la verdad. Entonces, aquellas oportunidades que uno podría como identificar de las redes es que, por ejemplo, efectivamente funcionan como comunidades de apoyo. Entonces, en este caso, por ejemplo, las personas, específicamente las mujeres, pueden leer experiencias de otras personas que han pasado por cuestiones similares o tienen ciertas características afines. De repente, el tema de conversar con otra gente que ha sufrido lo que tú has sufrido o comparte valores te puede ayudar a tomar decisiones clave, como es el tema de tener un hijo, por ejemplo. También Internet da paso a que uno tenga acceso a mayor información, y en ese sentido, si uno lo logra administrar lo suficientemente bien, pues estar más informado para tomar la mejor decisión posible. Y también permite la aparición de un debate mucho más amplio y complejo. Tal como lo vimos en el informe, hay una diversidad de experiencias, de percepciones, de comentarios, de opiniones que enriquece la discusión al fin y al cabo. Y por esa razón, las discusiones en redes es mucho más heterogénea que lo que es en los medios de comunicación más hegemónicos, que prácticamente es solamente una percepción. Pero por otro lado, hay muchos riesgos que uno tiene que tomar en cuenta, partiendo por este hecho de los sesgos del algoritmo, que algo habíamos también comentado, y el hecho de que nosotros nos juntemos o hagamos clics en aquellas opiniones que son afines a nosotros. El algoritmo va aprendiendo y nos va exacerbando estas mismas opiniones, al punto que nosotros podemos creer que estas opiniones terminan siendo verdades absolutas cuando en verdad no lo son. También está la aparición de información falsa y también este fenómeno como del conflicto que siempre está latente en las redes sociales, que genera un ambiente bastante hostil, y eso también repercute en tu propia salud mental, por ejemplo. Y para evitar todo esto, yo recomendaría escuchar o leer activamente a personas con diferentes opiniones, y también desconfiar aquellas sentencias que se nos aparezcan como absolutas, y continuamente estar verificando las fuentes de la información que se nos da o de aquello que se nos presenta como un hecho. Y también está el tema del anonimato que facilita Internet, y este mismo fenómeno hace que como que facilita el mismo conflicto. El anonimato posibilita que nosotros hagamos sentencias mucho más crudas, y se nos olvida que detrás de todas las pantallas hay una persona. Entonces yo haría como una especie de llamado a algo que podría denominar como empatía digital, por ejemplo, donde al navegar por estas redes sea como imprescindible pensar que las experiencias y las percepciones de todas las personas son inconmensurables entre sí, y por ende no hay una mejor que otra. Por ello, leer y escuchar puntos de vista distintos, poder mesurar tu propia perspectiva y entender mejor el comportamiento de las personas, es decir, intentar teorizar o hipotetizar o explicar por qué alguien se comporta o dice ciertas cosas en concreto, también nos puede ayudar a nuestro propio desenvolvimiento cotidiano y tomar decisiones clave. En definitiva, esta idea como de que existen miradas distintas a la tuya es algo que es normal, es algo que también es bueno para lo que denominamos progreso en esta sociedad contemporánea, y también evitar el conflicto por el conflicto y empezar a ponernos en los zapatos del otro, llegar a cierto consenso para
tomar decisiones que nos beneficien a todos. Muchas gracias por todas esas consideraciones, Consuelo. Como usuaria las voy a tener en cuenta. Porque sí, pues de pronto es bueno estar expuestos a esto, pues a la heterogeneidad. Sí. Oye, y ahora tenemos nosotros acá en el programa una sección de recomendaciones. Ya a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, les recomendamos algo para el fin de semana. Bueno, yo primero igual les quiero recomendar el informe de corrientes subterráneas. Yo lo tengo aquí impreso. Es muy fácil de leer, tiene mucho material gráfico, tiene hartos gráficos y hartas imágenes que facilitan la lectura, y como dijo la Consuelo antes, está disponible en la página web del Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central. Hay diversas temáticas como justicia, migración, registro social de hogares y ahora roles y estereotipos de género, ¿no? Sí. Súper. Sí. Esa es una de mis recomendaciones. Consuelo, ¿tú tienes alguna recomendación para la gente que nos escucha? Sí, en realidad tengo dos. Soy una persona que le gusta mucho las películas de todo tipo, y también pensé en dos específicamente para este tema en particular. Son dos películas que son muy muy distintas entre sí, pero que trabajan mucho los temas que hemos conversado y de cierta manera lo tensionan. La primera es Mother, la película de Jennifer Lawrence con Javier Bardem. En estricto rigor es una alegoría bíblica donde ella, Jennifer, representa como a la tierra, y Bardem representa como a Dios. Pero también juegan mucho con el rol de la mujer y el hombre. Ella es una mujer embarazada que prontamente va a tener un hijo, y en estricto rigor el hijo sería Jesús, y viven en una casa y de repente la casa empieza a estar invadida. Entonces toda esa invasión representa como a la humanidad, y da cuenta de cómo la están constantemente pasando a llevar a ella, que también es una metáfora de la contaminación, y la misma humanidad termina matando al final a su niño, que es obviamente Jesús, pero al final es una película bastante angustiante, es muy buena, pero yo no la vería de nuevo por esa misma razón. Y siento que también refleja mucho la angustia que significa para una madre tener un hijo, y más aún cuando tu supuesta red de apoyo, que sería en este caso el hombre, no está presente, pero no lo está. Y la segunda es de este año, Wild Robot, muy buena, muy linda. Y que yo creo que da cuenta de que efectivamente pueden existir familias no tradicionales, y que a pesar de lo que ya se ha hablado, el tema de tener hijos, a pesar de que tú no lo veas como un ideal, puede ser una experiencia bastante bonita, y que de cierta manera te puede como suponer un desarrollo a ti mismo como persona y ser alguien mejor en un futuro, y además construir una identidad mucho más concreta con este lazo tan significativo que significa un niño o una niña. Oye, súper. Yo diría entonces que hay que ver primero Mother y después Wild Robot. Sí, para terminar bien. Sí. Súper, muchas gracias. Yo quería recomendar dos libros para quizás salirme un poquito de la línea audiovisual a quienes les gusta leer. Bueno, yo creo que un clásico que incluso se menciona en el reporte es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Es un libro que presenta un futuro distópico donde ya no nacen niños, o nacen muy pocos, la tasa de natalidad está muy muy baja, y de una forma muy fascista se rigidizan mucho los roles de género, y hay mujeres que solo están ahí para tener hijos. Súper interesante, súper bueno. Sé que hay una serie también la cual no he visto, pero el libro es de lectura también bastante fácil y bastante rápida, entonces también lo recomiendo. Y otro libro es El cielo de la selva, se me olvidó la autora, es una chica mexicana, pero El cielo de la selva es algo que llaman terror selvático, un nuevo género que yo no había escuchado, pero es sobre la selva. Parece como un dios que acepta a mujeres que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, y a cambio de darles todo lo que necesiten, refugio, comida, compañía, les pide sacrificios. Entonces cada cierto tiempo las mujeres deben parir y entregarle un niño a la selva. Entonces te comenta ahí cómo la decisión de la maternidad está estrictamente ligada con la supervivencia. En ambos dos libros la idea de la maternidad está estrictamente ligada a la supervivencia. Es una escritora cubana, no mexicana, Elaine Vilar Madruga, El cielo de la selva.
Así que se los súper recomiendo a la gente que le gusta leer ahí sobre futuros distópicos, fantasías. Ahí está la invitación hecha. Me reitero mis agradecimientos, Consuelo, por haber venido a este episodio. Sí. Y bueno, nos vemos en un nuevo episodio de Micrófono Violeta todos los viernes a las 11 a.m. aquí por Radio U Central. Que tengan bonito fin de semana. Chao, que estén bien. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.